Vamos a continuar con un personaje emblemático de Sudamérica, refiriéndome a la mismísima Rigoberta Menchú Tum, que nació en Uspatán el 9 de enero de 1959, dentro de una familia campesina de la etnia maya quiché. Rigoberta es una activista guatemalteca cuya lucha por los derechos de los indígenas ha sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. Vivió una infancia y una juventud marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con las que las clases dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesino, por lo que varios miembros de su familia fueron maltratados, torturados y asesinados, ya sea por la policía o por militares comandados para el control de los indígenas campesinos. Dos de sus hermanos optaron por unirse a la guerrilla, pero Rigoberta mejor inició una campaña pacífica de denuncia contra el régimen guatemalteco y la violación de los derechos humanos que ejercían en contra de los campesinos indígenas. Ella se guió por la simple ideología del cristianismo, pero con matices revolucionarios. Ella misma representaba el sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia. Asimismo, denunció la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica, siendo esta un poco más desafortunada que la situación de los varones de su pueblo. Por motivo de su lucha, Menchú se tuvo que exiliar en México, en donde en 1983 publicó su libro autobiográfico titulado Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Aquí relata su historia personal y la de su comunidad indígena, además de aspectos acerca de las costumbres y tradiciones de los quiché. El libro incluye sus reflexiones en donde deja ver su propio proceso de toma de conciencia, para motivar al prójimo a hacer conciencia sobre cómo han sido sometidos los pueblos indígenas. Intentó regresar a Guatemala en 1988, aprovechando la protección que le había generado su prestigio internacional, ya que pretendía continuar denunciando las injusticias, pero fue detenida en el mismo aeropuerto y fue obligada a abandonar el país. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno guatemalteco y la guerrilla, la cual terminó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Después de ello, trabajó activamente en la reincorporación de exiliados de la guerrilla a sus lugares de origen, sin que estos estuvieran ¡Mierda! Después de ello, trabajó activamente en la reincorporación de los exiliados de la guerrilla a sus lugares de origen, sin que estos tuvieran represalias. A la fecha, Rigoberta sigue trabajando activamente para la lucha de los derechos de los indígenas, por medio de su fundación llamada con su mismo nombre. Por último, hablaremos de un personaje emblemático de la lucha por los derechos de los indígenas en nuestro país. Él era un maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana, recordado por ser un profesor de humor negro y quien siempre tenía una pipa. El profesor adoptó otra identidad, haciéndose llamar Subcomandante Insurgente Marcos, y usando un pasamontañas negro para cubrir su rostro y no dar a conocer su identidad real. Comenzó a apoyar a los indígenas, siendo por 20 años vocero y jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como el EZLN. El subcomandante acompaña el movimiento desde su fundación en noviembre de 1983, cuando se asentó en la selva lacandona de Chiapas, en el sureste de México. El 9 de noviembre de 1995, el gobierno declaró conocer la identidad del subcomandante Marcos, a quien identificaron como Rafael Sebastián Guillén Vicente, profesor de la licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Uno de los sucesos importantes del movimiento fue el 1 de enero de 1994, pues en la plaza central de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el subcomandante Marcos amaneció con cientos de indígenas armados, pertenecientes al EZLN. Ahí marcó un comienzo importante en la guerrilla para luchar de la libertad de los indígenas, así como por sus derechos. En 2001, dirigió un recorrido de cientos de milicianos por varios estados del país, terminando en la Ciudad de México, para exigir la aprobación de los Acuerdos de San Andrés. Esto se trata de un documento negociado del gobierno de Ernesto Zedillo, donde se reconoce los derechos de los pueblos indígenas, por lo que algunos integrantes del movimiento hablaron desde la Cámara de Diputados, siendo esto algo nunca antes visto. Marcos, a sus 57 años de edad, convocó una conferencia de prensa, en donde expuso lo siguiente: estas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir. Luego, anunció que a partir de ese momento adoptaba una nueva identidad y mencionó: mi nuevo nombre es Subcomandante Galeano. Marcos dejó de existir. Y es ahora, desde ese momento hasta el día de hoy, como se le conoce al luchador y vocero del movimiento EZLN, Subcomandante Galeano. ¿Cómo te quedas, coño?